Segunda disertación. Historia secreta de la Thule-Gesellschaft. Introducción. Es más o menos conocido el hecho de que la Thule-Gesellschaft, los hombres que la fundaron, surgió del seno de la Germanenorden, pero todo cuanto suele especularse más allá de esta precisión en libros y artículos editados con fines difamatorios no pasan de ser meros disparates. Sin embargo, existe una maravillosa historia que permite remontar los orígenes de la Thule-Gesellschaft y de la Germanenorden hasta el siglo XVI, pero la misma solo es conocida por los iniciados de la Orden Negra, esto es, por los líderes SS, y jamás ha sido revelada públicamente hasta hoy. Esta historia está expuesta ahora para que su poderosa luz disuelva las tinieblas de la ignorancia en que se haya envuelto el recuerdo del Tercer Reich y muestre nítidamente las motivaciones ocultas que impulsaban al Führer y a sus líderes SS. El primer eslabón que une a la Germanenorden con el pasado es una sociedad secreta alemana fundada en el siglo XVI con el nombre de Sapiens Donavitur Astris. Esta última sociedad sobrevivió dolorosamente hasta el fin del siglo XIX, al que podríamos llamar siglo de la sinarquía, para sucumbir en una caída metafísica durante los primeros años del siglo XX. Pero no obstante su definitivo copamiento sinárquico, antes de caer, alcanzó a cumplir con el propósito para el que había sido fundada. Formó los hombres y les entregó el secreto. Theodor Fritsch, Rudolf von Sebottendorf, Dietrich Eckart, etc., son algunos de los hombres. El secreto consistía en un baúl blindado con barras de acero, construido en el siglo XVI, que permaneció en poder de la orden durante 300 años hasta la llegada de los tiempos. Este baúl y otros elementos fue finalmente confiado al más grande mutante hiperbóreo del siglo XX, Dietrich Eckart, el iniciador del Führer. Tal es, en pocas palabras, la historia que nos propondremos contar, cuyo origen se halla en el siglo XVI. Pero durante el relato nos alejaremos muchas veces del siglo XVI, iremos hacia atrás en el tiempo y el espacio y nos detendremos en Asiria, 2000 años antes de la era actual. Después pasaremos brevemente en la Sicilia del siglo XIII, en la corte de Federico II Hohenstaufen, y luego nos detendremos bastante en el siglo XVI para viajar a Inglaterra, España, América, Flandes, pero sin embargo nuestro punto de partida será siempre el mismo, la corte de Rodolfo II, Habsburgo en Bohemia. No debemos olvidar la Atlántida porque en el curso de nuestro relato muchas veces nos referiremos a su ciencia perdida y a sus razas ignoradas. Es posible que alguien se pregunte si se justifica recurrir a remotos argumentos históricos para explicar unos hechos ocurridos en el siglo XX. Sin embargo, todos estos lugares y situaciones dispares, aparentemente inconectables entre sí, poseen un nexo no causal que pasa infaliblemente inadvertido a la mirada sinárquica, pero que brilla y se manifiesta regiamente en esa relación hiperbórea que vincula a los virias en el sendero del retorno, en esa áurea catena que solo puede ser seguida si se ha sentido la mina y se ha comprometido la participación en la guerra cósmica.
Para percibir ese nexo sincronístico debemos renunciar implacablemente a la tiranía de la razón, herramienta del pasú, y buscar en la sangre las respuestas a unas preguntas que jamás han sido formuladas y jamás lo serán. Con esa mística disposición de espíritu, iniciaremos ahora el viaje antes esbozado. Comenzaremos por remontarnos al siglo XVI, a la corte del emperador Rodolfo II Habsburgo, quien aparece como el remoto fundador de la Sapiens Donavitur Astris. Este monarca, además de rey de Roma, emperador de Alemania y rey de Hungría, era rey de Bohemia, razón por la cual su corte principal estaba radicada en Praga, una de las ciudades más importantes de la época. Adicto al estudio de la alquimia y la astrología, estas inclinaciones por las cosas misteriosas no eclipsaban, sin embargo, su inmensa cultura. Era tenido por generoso mecenas y supo reunir bajo su protección a numerosas personalidades. En su corte de Praga podían hallarse junto a conocidos sabios como los astrónomos Tycho Brahe y Johannes Kepler, a eruditos esotéricos de la talla del médico alquimista Tadeo Hayek, Hagesius, el mago escoto, o el sabio inglés Dr. John Dee. Justamente la fundación de la Sapiens Donavitur Astris, SDA, obedece a la necesidad de iniciar estudios secretos en torno a documentos traídos por el Dr. John Dee en su viaje a Praga en 1584, cuando mostró a Rodolfo II la famosa piedra parlante de la princesa Papán. Es una extraña historia propia de ese siglo absurdo de genios renacentistas y grandes inventores, pero también de reyes egoístas, guerras de religión y una fiebre de oro que destrozó América, disfrazada piadosamente como un esfuerzo de la civilización cristiana por salvar a pueblos salvajes y paganos. El espejo de piedra de la princesa Papán. Sabido es que cuando Hernán Cortés se apoderó de Tenochtitlán en 1520, tomó conocimiento de que la hermana del emperador azteca Moctezuma, la princesa Papán, había profetizado la llegada de unos guerreros blancos y barbudos, descripción que cabía perfectamente a los conquistadores españoles. En América, las castas gobernantes descendientes de sobrevivientes atlantes eran de un linaje hiperbóreo más puro que los degradados europeos. Por eso mantenían vivo el recuerdo de los dioses blancos y de Cristo Lucifer, a quien llamaban Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada, alada o voladora. Este recuerdo de sangre común a todas las razas blancas resultó sin embargo fatal para los aztecas, pues no supieron evaluar a tiempo la confusión estratégica que padecían los conquistadores. El grado de confusión de un viria se mide por su tendencia al pasú, cuestión que requiere para su comprensión la definición de los correspondientes tipos psicológicos. Esto lo haremos más adelante, pero por ahora, como ejemplo, consideremos que esa sorprendente avidez por el oro, que transformaba a los conquistadores en bestias codiciosas y egoístas, es una típica tendencia del pasú, porque el pasú es racional y astuto, opuesto al viria, que es intuitivo y espontáneo. El pasú anima al hombre, evoluciona o involuciona dentro del orden material, y sus tendencias pueden clasificarse con toda precisión de satánicas. Los aztecas, aun cuando poseían cierta pureza racial que los colocaba estratégicamente por encima de los europeos, no lograban distinguir
y evaluar las tendencias del paso y el peligro que implicaban. Fueron, como siempre en estos casos, deslumbrados por un alarde de cultura y civilización superior en el dominio de la materia. Pero esta superioridad representada por la tecnología para construir armas, barcos de guerra y toda suerte de objetos materiales, que parece tan evidente ante la orfandad de medios de un pueblo salvaje y pagano que cree en un dios serpiente venido de Venus, es completamente ilusorio desde un punto de vista espiritual y constituye una característica más del Kali Yuga. Hernán Cortés aprovechó astutamente la profecía de la princesa Papán, que había augurado la próxima llegada de los enviados de Quetzalcóatl para hacerse pasar por hijos del sol, y en una campaña militar sin precedentes, 400 españoles contra 40.000 aztecas, apoderarse de México. Los sacerdotes aquines del culto solar también habían previsto la inminente llegada de los extranjeros, que cumplirían la antigua profecía hecha por Quetzalcóatl antes de partir. ¿Cómo pudieron equivocarse de ese modo los aztecas, error que les costó su imperio y el definitivo hundimiento de la civilización del Anáhuac? En primer lugar, recordemos que fue el último Quetzalcóatl, el que vino a América en el siglo X, quien dejó una profecía que los toltecas no olvidarían durante 500 años. Les anunció que hombres blancos y barbudos habían de venir del oriente y someter a todos los pueblos, destruyendo su religión y su raza. Esta profecía, dice Camilo Crivelli, hecha por un hombre que se distinguía de los indígenas por su saber y su virtud, por su vestido y aun por su blanca tez, se grabó tan hondamente en los espíritus que fue transmitida por el pueblo de generación en generación. Cuando los europeos desembarcaron en América, la profecía de Kukulcán les sirvió más para la conquista que sus espadas, y Moctezuma mismo, rey y pontífice supersticioso, creyó que resistir a los conquistadores era oponerse a los dioses. Este es un motivo, pero fundamentalmente debe atribuirse la caída del Imperio azteca a la degradación racial de las castas reinantes. En efecto, los aztecas ya habían heredado de los toltecas el recuerdo de Quetzalcóatl, y estos a su vez lo tomaron de un mito más antiguo, original de los mayas, quienes deben ser considerados como un remanente de sobrevivientes atlantes. Los historiadores, basados en una arqueología deficiente, expurgada por la Iglesia Católica y otros oscurantismos, suelen hablar de dos etapas en la historia del pueblo maya: el antiguo imperio, siglo II a.C. a siglo VII después de Cristo, y el nuevo imperio, siglo VII a XVI después de Cristo. El Imperio Antiguo, cuya época clásica debe situarse alrededor del siglo III después de Cristo, cuando irónicamente en Europa se derrumbaba el Imperio Romano, dominaba ciertas pautas de la sabiduría hiperbórea, las que pueden descubrirse fácilmente analizando la cultura y la historia maya. Porque aparte de sus sorprendentes adelantos en el arte lítico, las matemáticas y la astronomía, los mayas descollaron en la estrategia hiperbórea, esto es, la ciencia social o colectiva del retorno al origen. Y esta última es la más importante de las cualidades sociales o colectivas. En efecto, todo pueblo o raza que se destaque en cuanto a la pureza de su tradición hiperbórea debe manifestar estas virtudes en sus objetivos estratégicos. Los mayas han demostrado poseer objetivos estratégicos muy claros,
pues practicaron un imperialismo hacia adentro, que coincide con las técnicas hiperbóreas de ganar el centro estrechando el círculo. Para comprender esta afirmación, debe observarse el mapa de la península de Yucatán, actual México, Guatemala y Belice, y considerar que el imperio antiguo se extendía en una amplia área triangular delimitada aproximadamente por las ciudades de Palenque, Uaxactún y Copán. En realidad, el triángulo que forman los tres yacimientos mencionados está inscripto en un círculo estratégico al que incluía hacia el centro a las ciudades de Naranjo, Tikal, Piedras Negras, Benque Viejo, etc., todas posteriores a las tres primeras. Esto basta para demostrar el avance hacia el centro estrechando el círculo. Por supuesto que al dominar la totalidad del área imperial y el centro, concluye el imperio antiguo su misión estratégica y desaparece de la historia. Pero al adoptar la estrategia hiperbórea para efectuar la conducción de un pueblo, no siempre es posible proceder con tanta claridad como lo han hecho los mayas. La mayoría de los casos históricos en los que hubo un ensayo de estrategia hiperbórea, Imperio hitita, Persia, Grecia, Macedonia, Roma, Imperio romano germánico, Prusia, Paraguay, Alemania, etc., demuestran que a veces es preciso expandir el círculo hasta ganar áreas de conflicto y luego restringir el círculo hacia el centro. Esta expansión provocará indefectiblemente la reacción de las fuerzas demoníacas que, no pudiendo permanecer agazapadas durante el avance estratégico, se verán obligadas a luchar aún contra su voluntad, doblegadas en su propia estrategia sinárquica de infiltración por una estrategia más poderosa que los desenmascarará implacablemente. Los toltecas recibieron de los mayas parte de la sabiduría antigua, pero con el correr de los siglos la confusión estratégica fue haciéndose mayor. Y cuando en los siglos X y XI arriban varias expediciones vikingas, noruegas y danesas, se produce una metamorfosis mítica en el panteón mitológico de Mesoamérica. Las castas de la nobleza tolteca se fusionan con los recién llegados hijos del sol e identifican erróneamente a los antiguos dioses hiperbóreos con los valerosos e intrépidos, pero también confusos vikingos. Aparecen así entre los aztecas, toltecas y mayas en el siglo XVI dos o tres Quetzalcóatl. Uno muy antiguo es el recuerdo del Cristo Atlante, otro un Quetzalcóatl ascético y adorador de la cruz, no es sino un misionero católico, y un tercer Quetzalcóatl blanco y barbudo es auténticamente vikingo. Este último es también el Kukulcán del Yucatán, que el profesor Jacques de Mahieu identifica como Ullmann, un navegante alemán del siglo X. El resultado de semejante fusión entre linajes atlante y nórdicos ha sido la más terrible confusión estratégica verificable fácilmente en la caída mitológica que significó el culto de Huitzilopochtli practicado en el Anáhuac hasta la llegada de los españoles. Este dios es una forma primitiva de Jehová Satanás, es decir, del demiurgo, y bajo su aspecto sangriento de Huitzilopochtli, mago colibrí, exigía sacrificios humanos, obligando a sus adoradores a mantener un permanente estado de guerra, la Xochitl, para proveerse de víctimas. Su sed insaciable de sangre humana llevaba a los aztecas a inmolarle 15.000 a 20.000 hombres por año. Esta degeneración demuestra que existe una relación directa entre el centro del demiurgo Jehová Satanás,
bajo cualquiera de sus aspectos míticos y la perversión del sentido heroico que debe tener la guerra. Por otra parte, el Huitzilopochtli se parece sospechosamente a los dioses que los druidas han impuesto entre los celtas, todos inspirados en Jehová Satanás, como el Brat irlandés, cuya vinculación en el Jehová hebreo ya está probada, o Lugh, el dios galo que los germanos llamaban Loki el tenebroso. El contacto cultural entre americanos y vikingos produjo un sincretismo de elementos cristianos y nórdicos con los mitos náhuatl. Sin embargo, a pesar de que la sabiduría hiperbórea se hallaba sepultada bajo una maraña de símbolos confusos, los pueblos de América poseían una nobleza racialmente más pura que las judaizadas familias reinantes en la Europa del siglo XVI. El recuerdo de sangre de su pasado atlante aún estaba vivo en los indígenas americanos, y aunque el dominio de Jehová Satanás Huitzilopochtli era férreo, también Quetzalcóatl era recordado e intensamente deseado su retorno. Vale como ejemplo de la deformada tradición azteca y de su confusión estratégica al tratar con los españoles el discurso que Moctezuma pronunció ante Cortés cuando lo fue a visitar en el palacio de su padre Axayacá, que había puesto a la disposición de sus huéspedes. Os tengo vosotros por parientes, según mi padre me dijo que lo oyó también del suyo, nuestros pasados y reyes, de quien yo desciendo, no fueron naturales de esta tierra, sino advenedizos, los cuales vinieron con un gran señor, y que donde a poco se fue a su naturaleza, y que al cabo de muchos años tornó por ellos, mas no quisieron ir, por haber poblado aquí y tener ya hijos y mujeres, y mucho mando en la tierra. Él se volvió muy descontento de ellos y les dijo a la partida que enviaría a sus hijos a que gobernasen y mantuviesen en paz y justicia y en las antiguas leyes y religión de sus padres. A esta causa, pues, hemos siempre esperado y creído que algún día vendrían los de aquella parte a más sujetar y mandar, y pienso yo que sois vosotros, según de donde venís. Cuando Hernán Cortés llegó a México, según se ha dicho, los aztecas poseían algunas profecías recientes, entre ellas la de la princesa Papán, hermana de Moctezuma. ¿Cómo habían obtenido la princesa Papán noticias de la próxima llegada de los conquistadores? Mediante una piedra pulida que les servía de espejo y con la cual, según decía una tradición tolteca antiquísima, se podía hablar con el dios serpiente Quetzalcóatl. Esta piedra no es otra cosa que un transductor atlante. Fue conservada por Cortés hasta 1540, fecha en la que retornó a España. En esa oportunidad la piedra pasó a manos de Pedro de Gante, un misionero franciscano llegado a México en 1523, pariente de Carlos V y Felipe II. Español nacido en Flandes, fundador de la primera escuela de México en el convento de San Francisco, el misionero franciscano era un hombre de espíritu inquieto y poderosas influencias. Mostró interés por ver la famosa piedra parlante de la princesa Papán cuando supo por doña Malinche, la princesa maya concubina de Cortés e intérprete oficial de los idiomas maya y náhuatl, que ésta se encontraba en poder del marqués del Valle de Oaxaca. Es un milagro que haya ocurrido eso, pues Cortés, ansioso por ganar influencias que tanta falta le hacían para superar las numerosas intrigas
en su contra, se apresuró a enviar la piedra parlante a Pedro de Gante. Es un milagro, decimos, ya que de ese modo pudo salvarse de caer en manos de los druidas, jesuitas y dominicanos que esperaban la ocasión de echarle mano o destruirla. Pedro de Gante, en cambio, la conservó cuidadosamente durante años como una rareza, fascinado por el gran pulido de la piedra, pero sin que éste le revelara su secreto. Debido a ese celo, el mismo Cortés decidió dejársela cuando partió definitivamente hacia España, siempre necesitado de influencias en la capital del reino. El misionero flamenco, no obstante la atracción que la piedra parlante ejercía sobre su espíritu, pronto abandonó su estudio debido a la agotadora tarea educadora que había tomado su misión. Estaba pues la piedra parlante depositada en un cofre del convento de San Francisco, olvidada por todos, cuando el ilustre sacerdote falleció en 1572. Seguramente se hubiera extraviado para siempre de no mediar un hecho que deberíamos calificar de fortuito si no poseyéramos la certeza de que una áurea catena, un cordón dorado, vincula los Vidias hiperbóreos, porque es un viaje a España que Pedro de Gantes realizó en 1567 al visitar a su pariente, el rey Felipe II. Conoció en la corte a dos jóvenes príncipes habsburgos de Austria, Ernesto y Rodolfo, hijos del emperador Maximiliano II. De estos príncipes, que eran parientes suyos por otra parte, uno de ellos, Rodolfo, de 15 años, pareció al misionero tan interesado en los pueblos nativos de América y su extraña religión que no vaciló en referirle las más exóticas costumbres de los aztecas, entre ellas la insólita creencia de que una piedra pulida permitía a los salvajes hablar con su dios serpiente. Esta historia conmovió mucho al futuro emperador de Alemania, pues al saber que la mentada piedra se hallaba en poder del misionero, se prometió a sí mismo obtenerla para sí algún día. No debe extrañar esta inclinación de Rodolfo, pues por esos años intentó apoderarse de dos reliquias pertenecientes a su familia que hoy se conservan en la tesorería de Viena: el Einbehorn, diente del fabuloso monoceronte de 243 centímetros de largo por 6 centímetros de diámetro, y la vasija de ágata traída de Constantinopla por los cruzados en 1204 de 75 centímetros de diámetro, quizás el ágata tallada más grande del mundo, que él creía erróneamente era el grial o cáliz usado en la última cena. Rodolfo estudió desde los 12 años en la corte española de su tío el rey Felipe II. Este había enviudado por segunda vez en 1558 al morir María Tudor, la católica, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Durante su corto reinado inglés de 1553 a 1558, María combatió a los herejes cismáticos de la Iglesia anglicana fundada por su padre y reinstauró la religión católica, apoyada en esta tarea por España, que bajo su esposo Felipe II se había convertido en un bastión de la Contrarreforma. Pero al morir María subió al trono de Inglaterra Isabel II, hija de Enrique
VIII con Ana Bolena, apoyada por el partido protestante, iniciándose ahora la persecución de los católicos y de algunos nobles que habían secundado a la reina María Tudor. Muchos de estos nobles se refugiaron en la corte de Felipe II, en la que permanecieron durante el tiempo que a Isabel I le duró el enojo, pero a los que tarde o temprano se les permitió regresar a Inglaterra. Lo que interesa destacar aquí es que el joven Rodolfo Habsburgo convivió con ellos durante su estada en la corte española y trabó lazos amistosos que luego le permitieron mantener contacto con Isabel I en tiempos en que la guerra enfrentaba a Inglaterra con España y ningún contacto oficial existía con la Casa de Austria. Rodolfo II fue coronado emperador alemán y rey de Roma en 1576, situación privilegiada que no atemperó su inclinación por el estudio de las artes ocultas, sino que más bien afirmó en estas tendencias, pues usó de su enorme poder para rodearse de los hombres más sabios de la época, como ya hemos dicho en la introducción. Uno de sus primeros pasos como emperador fue iniciar una gestión ante su tío Felipe II de España para obtener la piedra parlante, tarea improba debido a las múltiples dificultades que se debían vencer. Primero, a Felipe II, católico fanático, no entusiasmaba para nada la idea de reclamar al virrey de México un objeto de culto pagano. Segundo, el misionero Pedro Gante había fallecido en 1572, 4 años antes, y entre sus pertenencias llegadas de América no se hallaba la famosa piedra. Tercero, un obstáculo del cual Rodolfo II no tenía idea, pero que, para su desgracia, pronto conocería, lo constituían los druidas, siempre al acecho para destruir la tradición hiperbórea. La solución vislumbrada por Rodolfo II consistía en obtener de su tío el salvoconducto para que una persona de su confianza viajara a México a buscar la piedra, pero esta persona debería poseer una autoridad tal que le permitiera allanar cualquier traba, aun si la misma fuese impuesta por las autoridades eclesiásticas. Convencido de que así lo lograría sus propósitos, pasó a la acción. 2 años llevó a Rodolfo II lograr que Felipe II aceptara su plan y otro año más para conseguir que el Papa Gregorio XIII autorizara a un enviado del emperador de Alemania y rey de Roma a practicar una revisación general en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, Indias Occidentales. Sea como fuere, ahorrando detalles innecesarios para nuestro relato, lo cierto es que en 1579 partió para México uno de los sobrinos de Rodolfo II, Federico de Borgoña, de 22 años, debidamente instruido sobre el objeto que habría de buscar y la prudencia que la misión requería. El joven Federico de Borgoña halló rápidamente la piedra parlante, olvidada durante años en el cofre de Pedro de Gante, disponiéndose entonces a regresar de inmediato a Praga. Aquí comienzan a ocurrir los hechos misteriosos que mencionábamos como tercera dificultad. Los druidas, infiltrados entre los misioneros, no tardan en saber que la piedra parlante se disponía a partir para Europa y deciden impedirlo. Es así como unos desconocidos atacan a Federico en su cuarto el día antes de embarcar y huyen dejándolo por muerto luego de llevarse todo el equipaje.
pero increíblemente sobrevive a pesar de estar casi estrangulado con una cuerda de sotana, y lo más milagroso es que los ladrones, que indudablemente buscaban la piedra parlante, no contaron con que Federico la llevara encima y no lo revisaron. Y sin embargo, así había ocurrido. La piedra famosa, colocada dentro de una bolsa de fino cuero de pecarí, se hallaba oculta en las ropas que vestía cuando fue atacado. Resultado, Federico no pudo regresar, pero envió noticias a Rodolfo II, quien, al recibirlas, comenzó a sospechar que su idea no fue tan buena y a temer por la vida de su sobrino. Luego de varias semanas en cama, durante las cuales no se desprendió ni un segundo de la codiciada piedra, Federico de Borgoña estuvo nuevamente dispuesto a viajar, y así fue como en los primeros días de enero de 1580 se embarcó en la fragata castellana encargada de revelar al personal militar. Esta nave, luego de hacer escalas en Cuba y Venezuela, partía para España. Pero estaba escrito que Federico de Borgoña nunca regresaría a la bella Praga, confirmándose aquello que temía Rodolfo II. Una conspiración en gran escala se había montado para impedir el transporte de la piedra parlante. Así sucedió que la fragata, luego de zarpar de Cuba y poner rumbo a Venezuela, fue atacada 2 días después por una flota de corsarios ingleses que misteriosamente parecían conocer el derrotero que tornaría la nave. Luego de una tenaz persecución, con vientos que extrañamente cambiaban de dirección, favoreciendo a los piratas, y después de perder el palo mayor, la fragata fue finalmente abordada por dos veloces corbetas, generalizándose en la cubierta una sangrienta lucha cuerpo a cuerpo. Superados en número, los valientes españoles sucumbieron ante un enemigo que no daba cuartel y que luchaba con ferocidad inaudita. No se tomaron prisioneros y solo pudo salvar la vida un marinero catalán que cayó al agua y derivó durante días aferrado a un trozo de mástil hasta que la marea lo depositó en una playa de Costa Rica. La nave capitana, la que primero practicó el abordaje, era el Golden Hind, a cuyo frente se hallaba Francis Drake, el pirata favorito de Isabel I, quien se encargó personalmente de ejecutar a Federico de Borgoña, destrozándole la garganta con su espada. Los corsarios sabían exactamente qué debían buscar, pues luego de ultimar a todos los tripulantes y de practicar un registro exhaustivo que les permitió hallar la bolsa con la piedra parlante en el cadáver de Federico, procedieron a incendiar la castellana y huir. Con este naufragio concluyó trágicamente la aventura alentada por Rodolfo II. El emperador alemán, al saber que la castellana había desaparecido sin dejar rastros, cayó postrado por un estado depresivo tan agudo que solo pudo superarlo precariamente algunos meses después, pero del cual nunca se recuperó del todo. Sin embargo, la historia de la piedra parlante no termina aquí para Rodolfo II, sino que podría decirse que recién comenzaba, pues la piedra azteca que los informantes de Francis Drake habían asegurado era sumamente valiosa, y que éste se apresuró a enviar a Isabel I, no fue del agrado de la reina. Pero respetando las noticias que le atribuían gran valor, e intrigada por el inusitado brillo que despedía una de sus caras, decidió consultar sobre la piedra azteca al doctor John Dee, experto en óptica y uno de los sabios más importantes del reino. Como ya veremos, esto es otro milagro que, salvo al espejo de piedra de la princesa Papán,
pues John Dee era la persona más indicada de Inglaterra para recibirlo y a sus manos lo condujo Laure Catena. Pero Inglaterra es tierra de druidas. ¿Se hallaría segura aún en manos del doctor John Dee la piedra parlante? Y lo que es más importante, ¿sería posible utilizarla nuevamente tal como lo hiciese la desdichada princesa azteca para establecer ese diálogo tan necesario entre el hombre y los divinos hiperbóreos? Dejaremos pendientes las respuestas, dado que las mismas se irán haciendo evidentes con el correr del relato. Mientras estos hechos ocurrían, uno de los amigos ingleses del emperador Rodolfo II se enteró de la suerte corrida a la fragata y del asesinato de Federico de Borgoña. Este amigo, un joven conde, envió una carta a Rodolfo II a través de Flandes, país que los ingleses apoyaban en su intento de independizarse de España. Cuando el emperador esotérico supo de la suerte corrida por Federico de Borgoña y del destino dado a la piedra parlante, su indagación y desconsuelo no tenían límite. ¿Pero qué hacer? Felipe II Habsburgo estaba llevando adelante una guerra contra Inglaterra que cada vez resultaba más desastrosa para España, y sin el triunfo de las armas españolas no sería posible ni soñar con recuperar un botín tomado por los ingleses de un navío español. Solo cabía la remota posibilidad de iniciar una negociación secreta, pero esta alternativa era muy peligrosa por lo mal que podría tomarlo Felipe II en caso de enterarse. Y sin embargo no había otra alternativa para Federico II, que por otra parte ya había caído en la cuenta de las extrañas cosas que pasaban toda vez que intentaba hacerse de la piedra parlante. Comienza así una negociación secreta entre Rodolfo II e Isabel I, que habría de durar 4 años, durante los cuales el emperador ofreció desde el oro hasta fórmulas alquimistas o cuadros de Durero, y la astuta reina se vio cada vez más reforzada en la convicción de que algún secreto arcano tornaba tan valioso al rústico espejo de piedra negra. Isabel I no tenía ninguna intención de desprenderse de la piedra y solo negociaba con la esperanza de conseguir información adicional por parte del impaciente emperador alemán. Pero esta información pronto no fue necesaria, pues el doctor John Dee resolvió la incógnita planteada por la piedra parlante y penetró en su misterio, afirmando un buen día que mediante el espejo de piedra se podía ver y hablar con los ángeles. Esta afirmación y las revelaciones que hizo luego significaron la ruina de John Dee y en cierto modo también la de Rodolfo II.